Continuamos con el texto de Pablo Yaradowski. Volvemos un cachito al apartado anterior que, bueno, tengo un programa que me permite grabar 15 minutos y me corta el video. Y había quedado medio apurado lo de positivismo. El positivismo, como bien dije en el video anterior, es una corriente de pensamiento que sostiene a la ciencia como la única forma de lograr y llegar a un conocimiento verdadero. Y es una corriente de pensamiento que en el siglo XIX y siglo XX se va a consolidar como la principal corriente que influencia a los pensadores y a los intelectuales de Argentina, Latinoamérica. Romero Brest va a ser uno de ellos y, o sea, no va a ser un referente del positivismo, sino va a ser un intelectual, un médico que va a estar formado dentro de esta idea del positivismo, de tener a la ciencia como única forma de llegar a la verdad. Por eso va a rechazar todas las prácticas que no tienen un fundamento científico, que no son estudiadas a partir de estas ciencias naturales, que son las ciencias que han desarrollado todos los avances científicos, nuevos conocimientos y, bueno, siendo médico él va a tomar a la fisiología, la anatomía y la antropometría como disciplinas de la ciencia médica para estudiar y conformar el sistema argentino de educación física. Bueno, la fisiología es la disciplina dentro de la medicina que estudia el funcionamiento del organismo. La anatomía, ustedes seguro están cursando anatomía en este momento, es la disciplina que estudia las partes del cuerpo, su funcionamiento, los huesos, las articulaciones, los músculos. Y la antropometría es una disciplina que trata de estudiar las mediciones antropométricas, las mediciones de la medición del cuerpo, de los brazos, del ángulo de movimiento. Bueno, a partir de esas tres disciplinas, Romero Brest y principalmente de la fisiología, van a ser, digamos, la forma de estudiar y de crear este sistema argentino de educación física, sí o sí por la ciencia. No podía haber un conocimiento que no sea puesto en práctica si no estaba pensado desde estas disciplinas científicas. Vamos al segundo apartado del texto. ¿Sí? El segundo apartado del texto se va a llamar el Sistema Argentino de Educación Física, dos puntos, su eclecticismo y la otredad. ¿Sí? Dos palabritas. Por ahí la otredad, capaz que vieron algo en el curso de ingreso. No participé muy activamente del curso de ingreso de Educación Física, estuve en otra carrera, no sé si vieron algo de la otredad, pero bueno, vamos a analizarlo muy medio por arriba en este texto. Después con la profesora de filosofía va a trabajar el concepto de otredad, que es mucho más denso de lo que lo vamos a ver en este momento. Y el otro palabrita que aparece acá, eclecticismo. ¿Sí? Bueno, eh, en este apartado vamos a ver esto que venimos trabajando ya de la clase anterior, cuando hablábamos de esta idea de lo nacional, ¿sí? El concepto de nación está presente en Romero Brest, está presente en todas las clases dirigentes argentina de principios del siglo XX, con esas oleadas de inmigrantes que llegan a la Argentina y que traen su nacionalidad, traen su cultura, traen sus costumbres. Esas clases dirigentes, y entre ellos Romero Brest, como funcionario del gobierno nacional en el Ministerio de Educación, toman la cuestión nacional como algo fundamental. Hay que formar a la nación argentina, hay que formar ese sentimiento de patria y de un nacionalismo que se ve amenazado por esa cantidad de inmigrantes. Pero también uno puede decir, bueno, ¿cómo con la educación física se conforma una nacionalidad? ¿Cómo yo voy a formar la nación argentina con la educación física? Y acá el rasgo nacional va a ser en la construcción de un sistema de educación física que tenga las características de los habitantes de la nación argentina, ¿sí? Que sea un sistema propio y pensado para la República Argentina. Entonces, acá cuando empezamos a hablar de otredad, la otredad nos refiere al otro, ¿sí? Pensando uno mismo, las características que uno tiene y el rechazo al otro. ¿El otro quién viene siendo en este caso, con lo que nos comenta Pablo Yaradowski sobre el sistema de educación física argentino, Romero Brest? La otredad va a estar dada por todas las escuelas gimnásticas europeas que Romero Brest trata de rechazar o critica para conformar un relato de un discurso de la educación física argentino con características argentinas. ¿Sí? Vamos a ir
poquito más abajo acá. Acá Romero Bres no, a ver, ahí está. Vamos a ir con este apartado. Dice, el sistema argentino de educación física se constituyó como una apuesta al futuro a partir de una fuerte crítica al pasado, el cual fue descrito como un periodo saturado de errores, confusiones, prejuicio y con una profunda carencia de argumentaciones científicas. Bueno, acá tenemos la cuestión científica siempre aparece. Esto hablamos del positivismo, de la formación científica de Romero Bres. El cuestionamiento al pasado fue una de las principales estrategias utilizadas por Romero Bres y su grupo como forma de visibilización y legitimidad. Esto, entre comillas, quiere decir que esto lo dice Romero Bres, no lo dice Pablo Yaradosky, es una cita textual de Romero Bres de uno de sus libros. Ante el fracaso de los sistemas y métodos empleados hasta entonces, en donde abundaban ejercicios militares, el sistema gimnástico francés, acá hablamos de la otredad de los sistemas europeos, como lo otro, como lo que yo no quiero ser, ejercicio con palanquetas, gimnasia pedantesca, ejercicios exhibicionistas, juegos sin método. El sistema argentino de educación física pondría orden y racionalidad a la práctica. El rechazo radical a los antiguos métodos y sistemas se suponía daría paso a un futuro racional lleno de certezas y regido por las ideas fisiológicas modernas. Y acá aparece otra vez la ciencia, la disciplina científica de la fisiología. Y esta idea de racional también tiene que ver con la ciencia, esto de racionalizar, de pensar, de organizar la práctica de educación física con un objetivo concreto. Y acá lo que nos habla es que previo a la propuesta de Romero Bres, lo que había era un desorden de diferentes prácticas sin ningún objetivo, sin ningún... Convivían diferentes prácticas, ejercicios militares, gimnasia francesa, ejercicios con palanquetas, ¿sí? Diferentes prácticas que no tenían ningún ordenamiento, ningún método y no estaban pensadas, no estaban racionalizadas. Acá va a continuar Romero Bres, perdón. Vamos a este párrafo que acá habla bien de la otredad. A ver, vamos a bajar un poquito, que no se ve bien. ¿Dónde me fui? Acá estamos. Bien. Y acá nos va a decir Pablo Yaradosky. Pero la otredad, este concepto que vamos a trabajar después más en profundidad, no fue más bien un simple bloque monolítico, compacto y homogéneo. Más bien estuvo representado por una diversidad, variedad y heterogeneidad de posiciones con distintas propuestas de educación de los cuerpos en movimiento. En este caso, la otredad estuvo personificado por un conjunto de sistemas identificados a partir de ciertos rasgos y características. La nacionalidad, esto que les decía al principio del video, digamos, la cuestión nacional está siempre presente. La otredad va a ser lo extranjero, y lo extranjero va a estar radicado tanto en los inmigrantes que vienen a vivir a la Argentina, pero también en los sistemas de educación física extranjeros que tenían mayor legitimidad y que la Argentina no poseía un sistema de educación física. La nacionalidad y una localización geográfica, Europa. En consecuencias, la otredad condensó a partir del rechazo, pero también de la integración, la mixtura e inclusive cierta admiración, una forma de ejercitar los cuerpos y de imaginar y representar una determinada nacionalidad y una cierta cultura vinculada, solo en parte, con los cuerpos en movimiento. La otredad, o mejor dicho, las otredades, estuvieron representadas por las corrientes gimnásticas decimonónicas. ¿Sí? No sé si les expliqué en el video anterior, lo decimonónico es todo lo que se refiere al siglo XIX. ¿Sí? Los sistemas de educación física europeos, la gimnasia francesa, la gimnasia sueca, la escuela de gimnasia inglesa, alemana, se conforman en el siglo XIX. ¿Sí? En Argentina se va a conformar recién el sistema argentino de educación física en el siglo XX.
Entonces acá Pablo Jodorowsky nos va a hablar de esta cuestión de la otredad, de cómo verse a uno mismo a partir de rechazar al otro. ¿Y qué viene siendo lo otro? En este sentido viene siendo los sistemas de educación física o los sistemas gimnásticos europeos. Bueno, esto decimonónico, los años de entre 1815 y 1880, siglo XIX, por eso decimonónico, determinan las tres grandes orientaciones relativas al desarrollo de una sistematización científica de las actividades físicas en el mundo occidental, el método francés, sueco y el método alemán. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué nos va a hablar este apartado de Pablo Jodorowsky? Bueno, que es la construcción del sistema argentino de educación física va a tener esta característica de diferenciación de los sistemas europeos, del cuestionamiento al pasado de la educación física argentina, esta gimnasia militar, estos ejercicios gimnásticos franceses que existían en la Argentina, y va a conformar un nuevo sistema de educación física, que va a ser este famoso sistema de educación física argentino a partir de un ejercicio de lo que denomina acá en su apartado de lo ecléctico. Algo ecléctico es algo que se va conformando a partir de tomar ciertas características de un método, ciertas de otro, ciertas características de otro método y las resignifico y conformo ahí un nuevo sistema. ¿Sí? El sistema argentino de educación física va a ser ecléctico por esto. ¿Sí? Va a ser ecléctico en el sentido que va a tomar a la gimnasia sueca y su fundamento científico y fisiológico de la gimnasia sueca. ¿Sí? La gimnasia sueca tenía un fuerte sustento en la fisiología y va a tomar ciertas cuestiones de la escuela de la escuela gimnástica o el sistema gimnástico inglés. Va a rechazar ciertas cosas de los ingleses, que va a ser principalmente los deportes, y los va a resignificar. Va a tomar los deportes, los va a transformar en juegos que busquen un objetivo fisiológico. Porque siempre está la idea de la razón, digamos. Tomó algo al cual no estaba de acuerdo, como los deportes, no estaba de acuerdo Romero Brest con los deportes, porque lo que decía Romero Brest era que los deportes lo que generaban era una emotividad y una irracionalidad en el sujeto. Y esa emotividad y esa irracionalidad tenían que descartarlas porque se llegaba a hechos de violencia, la persona dejaba de ser un sujeto racional y pasaba a ser un sujeto más parecido a un animal, podían suceder peleas y eso lo cuestionaba, era cuestionado por Romero Brest porque no era algo racional, un sujeto, un individuo que pensara. Entonces rechazaba los deportes, como los conocemos hoy en día, el fútbol, el vóley, y lo que hacía era, a partir de esos deportes, creaba juegos, como esto que hablábamos hoy en el video anterior, el pentatlos argentino, creaba juegos con un fin fisiológico, ¿sí? Algún juego donde los niños tengan que correr, por ejemplo, tengan que correr a una determinada velocidad y ese juego corriendo a una determinada velocidad estimulaba la resistencia aeróbica o estimulaba la resistencia anaeróbica. Siempre tenía que buscar un objetivo fisiológico esa actividad. Entonces, Romero Brest lo que va a hacer es esto, es crear ejercicios físicos de gimnasia. ¿Sí? Levanto, bajo los brazos, los muevo acá atrás, 1, 2, 3, esa gimnasia totalmente analítica, aburrida, vieja, donde está el profesor y hay un conjunto de alumnos todos enfrente a él, saltando, levantando los brazos, y juegos con un objetivo de estimular ciertas capacidades orgánicas como la resistencia, la fuerza, la velocidad, etc. ¿Sí? Entonces, me fui para arriba, perdón. Entonces vamos a ir a la otra página, que ya termina el apartado, me queda menos de un minuto, se me va a cortar el video y no lo puedo terminar. Me fui a cualquier lado. A ver. Acá. Bueno, se me corta el video, me quedan 30 segundos. El eclecticismo del sistema estuvo dado por su densidad semántica en el que sobresalieron aspectos de diversas posiciones que el mismo Brest intentó combinar, integrar y readaptar. El sistema argentino cuestionó al francés, al alemán, y se nutrió de los aspectos medulares de otros sistemas, especialmente del sueco y en menor medida del inglés, coexistiendo cuestiones fisiológicas vinculadas a la gimnasia. Y se me corta el video, sigue.